Hola, ¿qué tal, iglesia? De verdad que es una enorme bendición el estar juntos nuevamente a través de estos medios. Anhelamos nosotros estar con la iglesia completa, anhelamos esos tiempos de comunión, esos tiempos de coinonía, donde podíamos ver nuestros rostros, interactuar personalmente, darnos un abrazo, darnos la mano. Pero el hecho de que saber que estamos conectados a través de estos medios digitales, de verdad que nos llena mucho de emoción. Queremos saber que está bien, queremos saludarlo, queremos bendecirlo y queremos darle gracias a Dios también porque nos permite reunirnos en este lugar, en este espacio, en este rincón de oración que hemos dedicado precisamente a eso, para orar juntos. Hoy más que nunca la iglesia del Señor tiene que echar mano a esas herramientas que Dios ha dotado a la iglesia. Dice la palabra del Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y Dios nos ha dado herramientas para fortalecernos, para sostenernos, para seguir de pie caminando en la lucha. Dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y queremos echar mano de una herramienta eficaz como lo es la oración. Queremos dar gracias a Dios porque nos permite llegar hasta sus hogares, saludarlos y de alguna manera, les repito, estar juntos porque hoy la iglesia del Señor necesita estar reunida, necesita estar junta. Es una necesidad primordial el que usted y yo estemos orando por las necesidades de nuestra familia, de nuestros matrimonios. Dios ha puesto en nuestro corazón este mes de noviembre estar orando por las necesidades de las familias, por todas las familias de la tierra, especialmente por nuestras familias. Un tiempo donde el confinamiento, el aislamiento social ha traído otros problemas tan graves o igual que el mismo virus del COVID-19, el estar los niños encerrados, el estar los adultos mayores encerrados, ha traído grandes problemas. Es por eso que Dios puso en nuestro corazón y nosotros queremos ser obedientes a Dios. Y todo el mes de noviembre estuvimos orando por las necesidades de las familias, tanto las necesidades económicas. Hay muchas peticiones de oración por familias, miembros de la familia que se han quedado sin empleo, desempleados, muchos negocios que han quedado prácticamente cerrados, parados por esta problemática. Y esto ha traído un caos económico también en las familias. Y es por eso que estamos orando por esa restauración financiera. Dios es nuestro proveedor y seguramente Dios nos va a sacar adelante de esta situación. Pero también estamos orando por los problemas familiares, estuvimos orando por los matrimonios. Hoy más que nunca también nos hemos dado cuenta que las estadísticas han aumentado en cuanto a violencia intrafamiliar, depresión en los hogares, problemas en los matrimonios. Y Dios nos movió a todo este mes de noviembre a estar orando por las familias de la tierra, las familias de nuestro país, las familias de nuestro estado, muy en específico las familias de nuestra iglesia, Tiempo de Gracia. Así es que solamente quiero utilizar estos minutos para compartir con ustedes un devocional sencillo en cuanto a la oración. Más que nada es un tiempo que quiero aprovechar para que usted se vaya conectando, compartiendo, invitando a su familia a escuchar este devocional, a que se unan en oración juntamente con nosotros, pero también que nos participe de sus necesidades. Este tiempo sería muy ineficaz si no tuviéramos peticiones de oración. Pudiéramos estar orando por muchas necesidades, pero quizás la problemática de los horarios, los trabajos nos impiden que seamos más, que seamos una red completa en cuanto a la oración. Creo con todo mi corazón que la unidad y la oración hacen que la oración sea efectiva, y precisamente de eso quiero hablar. El tema que nos ocupa en esta tarde es un título, por ponerlo así, en cuanto a la oración efectiva. Y ya hemos visto en devocionales anteriores que en realidad no existe una oración efectiva. El efectivo es Dios. Solamente la oración es el camino, el vínculo que nos puede llevar al Dios que hace posible todas las cosas que para nosotros son imposibles. Pero la oración efectiva la encontramos nosotros, tiene un sustento bíblico en la carta que escribe el apóstol Pablo en una de sus cartas
y quiero compartir también una que precisamente es uno de sus discípulos, Santiago capítulo 5, versículo 16, solamente un versículo vamos a estar leyendo para estar juntos, reunidos, orando. Así es que, iglesia amada, les pedimos mucho de sus oraciones. Al finalizar vamos a estar mencionando algunas de las necesidades que han estado llegando a nuestro grupo de la iglesia, a nuestro grupo de WhatsApp, y a las necesidades que han estado llegando también ahí a las plataformas de Facebook. Al pie de esta transmisión usted puede poner sus comentarios, sus saludos, pero también muy en especial sus peticiones de oración. Así es que sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Dice la carta que tiene por nombre el mismo autor, Santiago capítulo 5, versículo 16. Son dos partes de este versículo. La primera parte habla acerca de confesar sus ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. Y de la segunda parte dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Voy a resaltar esa última parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es que hoy vamos a hablar acerca de la oración efectiva. Y hablando de oración, hay muchas oraciones. Existen muchos tipos de oración. Por ejemplo, hay oraciones que van desde oraciones tediosas, desde oraciones aburridas, oraciones de rutina que hacemos muchas veces solamente por cubrir espacios, oraciones de rutina que seguramente hay que sobrepasar y acabar con todas ellas. Tenemos que poner el énfasis especial en la oración, les reitero, hoy más que nunca, tomando en cuenta que son tiempos difíciles y complicados. Hay oraciones que van de extremo a extremo, tanto las oraciones tediosas y aburridas, como las otras que son tan excitantes y fervorosas, que seguramente muchos de nosotros anhelamos desarrollar en nuestras reuniones. Pero ¿qué dice acerca de esta oración? ¿Qué dice la Escritura acerca de la oración efectiva? Bueno, Santiago capítulo 5, verso 16, el versículo que acabamos de leer nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí tenemos mucho que mencionar. Este simple versículo nos da mucha tela de dónde cortar. Por ejemplo, hablando de oración efectiva, también nosotros podemos detectar rápidamente que hay oraciones que no son efectivas. Si la Escritura nos habla de una oración efectiva, quiere decir que hay otra oración que no son tan efectivas. Lo primero que nosotros podemos notar. Pero mucha gente hoy en estos días tratan esta Escritura de Santiago capítulo 5 de una manera muy general, tan general como si dijera que toda la oración, que todas las oraciones pueden mucho. Y yo quiero examinarla, solamente alguien dijo a vuelo de pájaro algunos puntos sobresalientes, precisamente para llegar al tema de la oración. Cuando nosotros examinamos minuciosamente este versículo, destacamos algunas cosas. Vemos que, por ejemplo, solo cierta clase de oración, o sea, la oración efectiva, orada por cierta clase de persona, la oración del justo, es la que puede mucho. Dos cosas, la oración efectiva hecha por un justo. Pues aquí tenemos ya dos cosas importantes para examinar. Si hay alguna oración, o si alguna oración es efectiva, entonces también tenemos que mencionar que hay oraciones ineficaces, inefectivas. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar entre una y otra? ¿Cómo podríamos nosotros saber si nuestras oraciones en realidad son efectivas o si nuestras oraciones que estamos haciendo son ese otro tipo de oración ineficaces, inefectivas? Estaremos quizás perdiendo el tiempo cuando nos dirigimos a Dios a través de la oración. Bueno, Santiago 5, 16 y 17 responden la pregunta de si hay oración efectiva. El versículo 17 del capítulo 5 que acabamos de leer nos habla de la experiencia de un hombre de oración. Un hombre que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos como una persona sobresaliente por ser tan efectivo precisamente en la oración. Estoy hablando del profeta Elías.
¿Quién no conoce al profeta Elías? Bueno, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, y aquí está la respuesta a nuestra pregunta de si hay oraciones o cómo identificar una oración efectiva. Dice que Elías oró fervientemente. Guárdese por favor esa palabrita, grábese bien esa palabra porque es elemental en la cuestión de la oración. Dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, es el verso 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Note que cuando el profeta Elías está orando, no llovió por un espacio de 3 años. En una problemática en la tierra donde era necesaria el vital líquido como el agua, un hombre que le creyó a Dios por sus promesas, dice que cuando oró para que lloviera, llovió. La oración efectiva es una oración que recibe respuesta. ¿Cómo sabemos que una oración es efectiva? Simple y sencillamente porque hay una retroalimentación a nuestras oraciones. Vemos el cumplimiento de nuestras peticiones expresadas a través de la oración. Dios responde las oraciones. Muchas veces quizás no son como nosotros pensamos que debería contestar, pero de que Dios responde la oración, Dios se manifiesta a través de obras tangibles como la lluvia. Elías oró y la respuesta de Dios fue la lluvia. Entonces encontramos una respuesta eficaz porque hubo una respuesta de parte de nuestro interlocutor, que en este caso es Dios. Les repito, y por supuesto que algunas veces las respuestas a nuestras oraciones quizás no sean tan obvias, pero siempre tendrán un lugar en el corazón de Dios, en los oídos de Dios y en la voluntad de Dios, que es bendecirnos cuando usted y yo nos acercamos a Él para buscarle. Se usan muchas clases de oración. Nosotros en la Biblia encontramos un sinfín de oraciones. Cuando estamos examinando, por ejemplo, el libro de los Hebreos, que es nuestro libro textual los jueves en el discipulado en casa, y otro libro de los Hechos, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de los Hechos, encontramos muchos tipos de oración, muchos, dependiendo de cómo se necesitaban, la gente oraba de determinada manera. Por ejemplo, para destacar algunas que se nos presentan como modelo en la Escritura, tenemos oraciones corporativas, es decir, cuando son más de 3 personas. Hay oraciones corporativas o las oraciones en grupo que también son poderosísimas. Hay oraciones individuales como la que nos menciona el Señor Jesucristo en los evangelios sinópticos cuando les enseña a sus discípulos a orar precisamente. Él les dijo que cuando oraran y entraran en su aposento, cerrada la puerta, dice, oraren en privado para que sean recompensados en público. Entonces también hay este tipo de oración. Tenemos oraciones en la Escritura también como lo que nosotros conocemos como las oraciones de intercesión. Ese es otro tipo de oración. También encontramos nosotros en la Escritura oraciones que van desde una petición, por ejemplo, también una simple petición. Tenemos oraciones por sanidad física, tenemos oraciones que nos acercan a Dios a través del perdón. Por ejemplo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, esa es una oración de perdón. También encontramos en el libro de los Salmos unas oraciones hermosas en cuanto a la alabanza a nuestro Dios, oraciones de agradecimiento, oraciones, por ejemplo, también encontramos en el libro de los Hechos para comisionar personas para el ministerio, como en el caso de Pablo de Silas, y oraciones específicas también para la plenitud del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando los discípulos, los apóstoles oraban, el Espíritu de Dios descendía sobre ellos y muchos de ellos hablaban en lenguas. Oraciones tremendas y poderosas. Y bueno, vemos diferentes tipos de oración. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que cualquier clase de oración que usamos es efectiva? Ese es el punto esencial. Bueno, Jesús nos ofrece en 2 partes de la Escritura y que de manera personal son de mis versículos favoritos en cuanto a la oración.
Dice San Juan capítulo 14, verso 13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo daré. Oiga, cuando yo leí ese versículo por primera vez, encontré ahí un cheque en blanco. Dice que todo, y en el griego, en el arameo, en hebreo, en chino y en japonés, todo es todo. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, para que una oración sea efectiva, iglesia, para que una oración cobre eficacia, mis amados hermanos, número uno, tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Eso es esencial. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, sino en el nombre de alguien que es mayor que nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Bueno, la razón para esto es que nosotros en sí no tenemos autoridad. Estamos desprovistos de esa autoridad que abre los cielos, desprovistos de esa autoridad de lo sobrenatural. Solamente un nombre que es sobre todo nombre, como el nombre de Jesús, es el único que tiene poder en esa dimensión de lo sobrenatural. Y la oración abre el panorama a lo sobrenatural. La nuestra es solo una autoridad que está derivada en el nombre de Jesús. La iglesia ora por el poder y la autoridad que Jesús delegó a su iglesia. Por eso que es importantísimo que nuestras oraciones las hagamos pidiendo siempre en el nombre de Jesús. Así lo dijo el Señor en San Juan 14:13. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Esta clase de autoridad que tiene la iglesia, el creyente, es la misma autoridad que tiene, por ejemplo, por ilustrarlo así, un oficial de policía. Un oficial de policía en la calle, su investidura representa la autoridad de todo un gobierno, de toda una institución. La simple placa que porta, el uniforme con el cual se viste, le da la investidura, la autoridad para ejercer sus funciones. Hoy la iglesia del Señor tiene esa misma autoridad. Jesús le dio esa autoridad a la iglesia para atar y desatar, tanto en la tierra como en el cielo, tanto en el ámbito terrenal como en el ámbito espiritual. Los milagros ocurren porque la iglesia del Señor tiene esa misma autoridad. Y cuando usted y yo le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, algo sobrenatural sucede. No lo sabemos, pero ocurre. Y esa es una oración efectiva cuando nosotros podemos ver milagros portentosos, tanto en el ámbito terrenal como en el ámbito espiritual. Y Dios sigue manifestando su poder a través de la oración. Sin la autoridad de Jesús, la oración no puede ser efectiva. Ahí encontramos la diferencia entonces. Y hay otro versículo que también me encanta, aparte de San Juan, capítulo 14, verso 13. Ahí mismo, en el capítulo 15, en el mismo Evangelio según San Juan, en el verso 7, dice: y si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahí encuentro yo otro cheque en blanco. Qué hermosa palabra, pero qué responsabilidad también tenemos de permanecer en Jesús. Cuando nosotros encontramos la palabra permanecer, en el original habla de intimidad. Una intimidad que va más allá de solamente conocer a alguien por nombre. Y esto me habla a mí de habitar en Jesús. Hoy la iglesia del Señor urgentemente necesita habitar en su Rey. Cuando habitamos en Jesús, primero que nada llegamos a ser justos. Dios nos presenta justos delante del Padre. No es que nosotros tengamos justicia nosotros mismos, sino que Jesús nos imparte su justicia. Y es ahí donde la Biblia dice que la oración del justo, no del que hace obras de justicia por sí mismo, sino que nos presenta a Jesús como justos, no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz del Calvario. La iglesia del Señor, ya dijimos, tiene esa autoridad en el nombre de Jesús, pero también tiene ese privilegio de habitar en el Dios que hace posible lo imposible.
no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Entonces encontramos dos cosas aquí en estos versículos de Santiago: que la oración ferviente, como dice otra porción de la escritura en otra traducción, dice que la oración ferviente y efectiva de una persona justa puede mucho, dice la Nueva Traducción Viviente, puede mucho. Entonces, de igual importancia es que cuando habitamos en Jesús tenemos ese privilegio de conocer la voluntad del Padre. Cuando Jesús oraba, les decía a sus discípulos que Él no hablaba por sí mismo, sino las cosas que el Padre le daba que hablase. Jesús nunca hizo nada por su propia voluntad, siempre estuvo sujeto a la voluntad del Padre. Y esto nos habla de una intimidad perfecta. Nosotros podemos decir muchas cosas, atar y desatar, decretar, declarar, confesar, pero si no es la voluntad del Padre, no va a suceder nada. La eficacia de nuestra oración va a ser nula. Pero si empezamos nosotros a entrar en esa intimidad personal con Jesús, empezaremos también a conocer el corazón de Jesús y por ende el corazón del Padre. Y es por eso que nosotros podemos orar en esa intimidad gloriosa. Cuando oramos de acuerdo con la voluntad del Padre. Esto es lo que hizo Elías. Esto es lo que hizo posible que un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras orase y las cosas se dieran. Ese relato donde Santiago toma como referencia en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, no habla tanto en cuanto a Elías orando, sino proclamando lo que conocía como la palabra y la voluntad de Dios. Elías conocía el corazón de Dios. Es por eso que él oraba de esa manera. Las únicas ocasiones o las únicas oraciones que son respondidas son las oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada más. No en cuanto a nuestro sentimiento, no en cuanto a nuestras emociones, no en cuanto a nuestra conveniencia. Las oraciones efectivas, ya dijimos, son las que se hacen con fervor, las que se hacen en el nombre de Jesús, pero también las oraciones que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la intimidad con el Padre es clave para una oración efectiva. Es la esencia de la oración. Entonces, en estos dos versículos y les encontramos nosotros grandes cosas y una gran revelación. Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y ya vimos que para que una oración sea efectiva, tenemos que pedir primero en el nombre de Jesús. Es decir, en la investidura que solamente el nombre de Jesús nos da. Y hoy la iglesia del Señor representa esa autoridad divina. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor tiene que tomar esa herramienta que Dios nos ha dado. Hoy hay mucha gente en los canales de televisión, en los programas que se transmiten por las diferentes plataformas, orando y reprendiendo, decretando, atando y desatando, pero muchas de ellas carecen de una intimidad con el Padre y muy fuera del lugar de las cosas que Dios hace, de la voluntad del Padre. Entonces tenemos que conocer la voluntad de nuestro Dios en la intimidad que solamente puede darnos la oración. Así es que yo quiero que en esta tarde pedirle que usted que nos está sintonizando, hagamos una oración. Les repito, como iglesia tenemos una gran necesidad. Y esa gran necesidad es que conozcamos la voluntad de Dios en toda esta problemática. Conociendo la voluntad de Dios, nuestro corazón estará más tranquilo. Conociendo la voluntad de Dios, nuestro corazón estará sosegado, orando confiadamente, acercándonos al trono de Dios para recibir el oportuno socorro. No es la primera vez que lo digo y lo voy a decir quizás reiteradas ocasiones. Hoy tenemos una sociedad infectada más por el temor, más por el pánico que por la problemática del virus que tanto nos ha golpeado como sociedad. Pero yo le invito a que conozcamos la voluntad del Padre. Yo no estoy diciendo que esto sea voluntad de Dios.
Pero lo que sí estoy diciendo es que detrás de todo esto hay un propósito. Y ese propósito es el que no alcanzamos a vislumbrar, porque no conocemos la intimidad, no conocemos a Dios en intimidad. Los que habitan bajo la sombra del Altísimo, dice la Escritura, morarán bajo la sombra del omnipotente Dios. Es precisamente la certeza que nos da la oración. Bueno, yo creo que es un buen tiempo para estar orando por las necesidades. Yo quiero pedirle que usted en esta hora, gracias hermano, sintonice su corazón con el corazón de Dios, con el corazón del Padre. Sintonicemos juntos nosotros también nuestros corazones a la distancia y hagamos en este tiempo un altar de oración. Qué interesante es conocer que hay oraciones efectivas y oraciones que no lo son. Quizás hay oraciones que no pasan ni siquiera en el techo, pero la oración que pedimos en el nombre de Jesús y cuando habitamos en el Señor hace que lo natural se vuelva sobrenatural y que lo sobrenatural invada lo natural. Es precisamente lo que queremos, que Dios haga descender su gloria, que Dios haga descender el mismo cielo también aquí en la tierra, como dice el Padre nuestro. Así es que vamos a orar y quiero mencionar algunas de ellas. Si usted tiene a bien orar a favor de algunas de ellas más en específico, haga lo que el Espíritu Santo de Dios le guíe. Están pidiendo, nuestra hermana Malena está pidiendo oración por su familia, la familia Rodríguez Luna. Entendemos y sabemos que hay necesidades apremiantes, pero nuestra hermana Malena, le enviamos un saludo, hermana Malena. Estamos orando por su familia, por sus hijos. Sabemos que hay necesidades económicas, de trabajo, de desempleo, y vamos a pedir a Dios una bendición especial. Que Dios haga su voluntad, que Dios cumpla su voluntad en nuestras familias. Y este mes de noviembre vamos a estar orando, todavía nos restan algunos días, por toda esta problemática. Oración por la familia Rodríguez Luna. También nuestra hermana Rosita está pidiendo oración por su hijo, a quien le enviamos un saludo también. Le conocemos y sabemos que está dentro de los planes de Dios y sus propósitos divinos. Oración por su hijo Ignacio Domínguez Muñoz. Oración especial para que Dios lo sane. No sabemos de qué está enfermo, pero no está en nosotros saberlo, sino solamente orar a favor de él. Dios te va a sanar en el nombre de Jesús. Dice, y supla sus necesidades. No sabemos qué tipo de necesidades, pero nos unimos a la oración de una madre que pide oración por su hijo. Nuestro hermano Ignacio Domínguez Muñoz, oramos a favor de él. También estamos orando por la necesidad de nuestra hermana Lupita Melgoza. Ella nos confió una necesidad dentro de su casa, dentro de su hogar, por nuestra hermana Agripina, que se encuentra delicada de salud. Seguramente Dios va a glorificarse, seguramente esta enfermedad será para que el nombre de Dios sea glorificado. Así es que vamos a estar orando. Ella se encuentra en la Ciudad de México y enviamos un saludo. Seguramente va a estar viendo esta transmisión y seguramente nuestra oración va a llegar no solamente al corazón de nuestra hermana Agripina, sino que lo que queremos es que llegue precisamente al corazón del Padre, al corazón de Dios, para que Él envíe el oportuno socorro a su vida, que la palabra de Dios que vaya a enviar sea la medicina que nuestra hermana necesita. Así es que vamos a orar, a unirnos juntamente con nuestra hermana Lupita para orar a favor de su mami y de su familia que también se encuentra delicada de salud ahí en la Ciudad de México. Vamos a orar por todos ellos. Nuestro hermano Jaime Lara, que le enviamos un saludo también y un abrazo. Hermano Lara, te bendecimos desde este lugar. Sabes que te apreciamos mucho también a ti y a tu familia. Y nuestro hermano pide oración por su familia, la familia Lara Gutiérrez. Claro que sí, hermano, vamos a estar orando. Gracias por confiarnos tu necesidad. Y nuestra hermana Karina Porras está pidiendo oración también. Y queremos dedicar un buen tiempo también para estar orando por las enfermedades que están golpeteando nuestras familias. Nuestra hermana Karina pide oración por su hermano, por su cuñada. Nuestro hermano José Alberto Porras, que lo hemos tenido también aquí en la iglesia y es también parte esencial de nuestra familia en la fe. Y nuestra hermana Flora Andazola, dos hombres de oración, un matrimonio de Dios
en esta hora nos toca orar por ustedes, hermano. Y la Biblia nos dice, y se cumple precisamente cuando dice que oremos los unos por los otros. Hoy nos toca orar por ustedes. Quizás el día de mañana ustedes estarán seguramente orando por nosotros, pero nuestra oración va hasta la ciudad de Cuauhtémoc, a todos aquellos que están pasando por dificultades en cuanto a los contagios del coronavirus. Oramos para que Dios haga su obra, cumpla sus propósitos también en ellos. Nosotros quizás ignoremos muchas cosas, pero lo que podemos saber y argumentar es que Dios tiene planes gloriosos para cada uno de nosotros. También vamos a estar orando por la familia González Melgoza. Ya dijimos nuestra hermana Agripina Guzmán, nuestra hermana Carmen Oaxaca, que también es parte de nuestra familia en la fe. Le enviamos un afectuoso saludo. Y Flor de Medrano, también vamos a estar orando por ellas. Y creo que en cuanto a las necesidades que se han pronunciado son todas, hermano. Muy bien, así es que vamos a dedicar estos últimos minutos para estar orando a favor de todas las peticiones que entraron a nuestro grupo, a nuestro teléfono, y también aquellas que sin duda se han de estar agregando, necesidades que como siempre nosotros estamos orando por ellos. Gracias, hermano, gracias. Nuestro hermano Raúl Mata está pidiendo oración ahí en la plataforma de Facebook. A veces los tiempos son tan diferidos que cuando usted escribe se tarda un tiempo para reflejarse, pero qué bueno que entró a tiempo. Hermano Raúl, de entrada te enviamos un afectuoso saludo, un abrazo, pero también una bendición especial para tu familia, tu esposa muy en especial. Así es que, ¿qué les parece, iglesia? Si unimos nuestras manos a la distancia, si unimos nuestros corazones ahí donde usted se encuentra, incline su rostro ahí donde usted está, y vamos a orar por todas estas necesidades, por todas las familias de la tierra, por todas las familias de nuestro país, por nuestro estado de Chihuahua que está siendo golpeteado por esta terrible enfermedad. Donde quiera que se encuentren y hasta donde esta señal llegue, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos orando, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, no en el nuestro, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad. La autoridad que tenemos es una autoridad derivada que viene del Padre hacia ti. Y tú nos has dado esa autoridad. En esta hora, Señor, tomamos esa autoridad, nos apropiamos de ella para pedir como conviene. Para pedir, Señor, un milagro en las familias que están siendo golpeadas por esta terrible enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros que habitamos en tu presencia, que conocemos tu nombre, nosotros que conocemos tu corazón, sabemos, Señor, que la oración ferviente y efectiva de una persona justa, como lo es tu iglesia, como lo son tus siervos, como lo somos tus hijos, no justos por nuestras acciones, sino justificados por tu obra en la cruz del Calvario. Ahí, Señor, donde llevaste cautiva toda enfermedad. Ahí, Señor, donde llevaste cautiva aún la misma muerte, Señor. Tu palabra dice en Isaías que por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, te damos gracias por ese sacrificio que hace posible, Señor, que podamos tener la sanidad que necesitamos. Una sanidad integral, no solamente sanidad física, porque hay una gran problemática el día de hoy, Señor, en los hogares a quienes representamos. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús envíes, Señor, tu palabra, que es medicina para nuestros huesos, medicina, Señor, para nuestras familias, medicina para nuestros hijos, medicina, Señor, para nuestros matrimonios. Señor, unimos nuestras manos, unimos nuestros corazones para orar a favor de nuestra familia, tiempo de gracia. Sabemos, Señor, que somos una familia tan especial para ti, que podemos decir, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, por estas transmisiones. Gracias, Señor, por mis hermanos que voluntariamente, día tras día, Señor, trabajan, Señor, a favor de tu obra. Gracias, mi Dios, por aquellas personas que están en sus hogares, que son parte esencial de nuestra familia, que hoy estamos orando por ellos. La familia Mendoza también, Padre, la bendecimos. Mendoza Vargas, en el nombre de Jesús.
Bendice a mi hermano David, Señor, donde quiera que se encuentre. Bendice a ese hombre, ese guerrero de oración. Lo ponemos en tus manos. Sabemos, Señor, que él está bien. Sabemos, Señor, que él está seguro en tu presencia. Padre, y todos aquellos que están pasando por una dificultad grave, en el nombre de Jesús, por mi hermana Agripina Guzmán, Señor, por mi hermano José Alberto Porras, por Flora Lazola, Padre, los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Sirva nuestra oración en esta noche, Señor. Sirva nuestro clamor, nuestra intercesión. Sirva nuestro ruego, Señor, delante de ti, para encontrar gracia y recibir de ti el oportuno socorro para nuestras vidas. Padre, gracias por estos tiempos. Gracias por estos espacios. Gracias, Señor, por estos momentos en que podemos reunirnos, Señor, para orar desde nuestras trincheras, Señor, unir nuestros corazones. Gracias por estos rincones de oración, Señor, que haces posible cada semana. Gracias por cada uno de mis hermanos que ora, intercede, clama, pide, Señor, como dice tu palabra, que al que pide se le da. Señor, nosotros en esta hora solamente, desde nuestra humilde posición, pedimos que nos favorezcas, Señor, con tu gracia, que tu favor sea para nosotros en esta noche, Señor. Que aquellos que están pasando por dificultad y enfermedad, en esta noche puedan encontrar paz, que en esta noche puedan encontrar tranquilidad. Aquellos que quizás la afectación no es física, sino emocional o espiritual, de la misma manera te pedimos por ellos, Señor. Sabemos que solamente la intimidad contigo puede darnos esa paz, porque tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Y cuán grande paz tienen aquellos que te conocen, dice tu palabra. Hoy podemos descansar en ti y en tus promesas, porque te conocemos, Señor. Hoy esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús gobierna nuestros corazones, gobierna nuestras mentes y nuestro espíritu. Hoy podemos descansar en ti, Señor, porque tú ofreces esa paz y ese descanso. Venid a mí los que están trabajados y cargados, dice el Señor, que yo los haré descansar. Padre, sella esta palabra con tu Espíritu Santo y hazla viva, Señor, en los corazones a los cuales tú la vas a enviar, Señor. Que esta transmisión y esta señal, junto con tu palabra, Señor, pueda llegar a esos hogares en necesidad, en el nombre de Jesús. Estaremos utilizando los próximos días del mes de noviembre para estar orando a favor de todas las familias de la tierra, por todas las familias de nuestro país, de nuestro bello estado, pero por sobre todas las cosas, por sobre nuestra hermosa familia en la fe. Tiempo de gracia. Seas bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, quisiéramos mencionar otro aviso. Gracias, hermana. Nuestra hermana Claudia Pacheco está pidiendo oración por Karen, que fue a trabajar a Estados Unidos por 3 meses. Claro que sí, hermana Claudia, vamos a orar por Karen y aprovechamos para enviarte, como siempre, un abrazo también especial para tu esposo, nuestro hermano Pacheco. Amamos mucho a esta familia y claro que vamos a estar orando por Karen, que Dios la bendiga, la prospere y la traiga con bendición, así como se fue, así también va a regresar. Bueno, con más dólares, pero también en el nombre de Jesús. Vamos a orar por esta familia y para despedirnos, hermano, gracias por su atención, gracias por su compañía. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a favor de la familia Pacheco, Señor. Bendícelos, son tus hijos, son tus siervos. Sabemos que también, Señor, están en tu mano, en tu diestra de poder, en tu diestra de justicia. Abre, Señor, las oportunidades, las puertas de bendición para Karen en aquel lugar, que ella pueda venir con otra perspectiva, ella pueda venir, Señor, con una idea diferente en cuanto a las diferencias de país, pero que sobre todas las cosas, Señor, que venga amándote más, como siempre lo hemos pedido para nuestros hijos. Señor, nos despedimos en esta tarde, confiando en tus promesas, creyendo a tu palabra y descansando en tu presencia. En Cristo Jesús, nuestro Señor.
Amén y amén. Hermano, no nos resta más que despedirnos, agradecer su tiempo, su paciencia, su compañía. Recuerden que ustedes de casa y nosotros aquí en la iglesia, todos somos tiempo de gracia. Dios les bendiga y Dios les guarde.